Nunca pensé que a los 72 años tendría que escuchar a mi propio hijo decirme que era una carga para la familia. Pero esa tarde de martes, sentado en la mesa del comedor que yo mismo había construido con estas manos, esas fueron exactamente las palabras que salieron de su boca. Papá, tienes que entender que ya eres una carga para todos nosotros. Lo dijo sin bajar la voz, sin vergüenza, mientras su esposa asentía desde la cocina y mis nietos fingían no escuchar desde el televisor. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que durante los últimos 30 años, mientras ellos creían que yo era solo un viejo mecánico jubilado que vivía de una pensión miserable, había estado tomando decisiones que pronto cambiarían sus vidas para siempre. Mi nombre es Roberto Mendoza, y esa tarde, mientras masticaba lentamente el pedazo de pollo que tenía en la boca, sintiendo cómo cada palabra de mi hijo me atravesaba como un cuchillo, entendí que había llegado el momento de mostrarles quién era realmente el hombre al que acababan de llamar carga. Porque verán, hay cosas que un padre guarda en silencio, esperando el momento adecuado para compartirlas con su familia. Secretos que mantienes por amor, pensando que algún día podrás sorprender a tus seres queridos con la verdad. Pero cuando esos mismos seres queridos te miran como si fueras un mueble viejo que estorba en el camino, cuando te hablan como si tu única función fuera esperar la muerte sin molestar, entonces esos secretos se convierten en algo completamente diferente. Déjenme contarles quién soy realmente, porque si van a escucharme durante la próxima hora, al menos deben saber el nombre del hombre que les está hablando. Nací en 1951 en un pueblo pequeño donde las oportunidades eran escasas como el agua en verano. Mi padre trabajaba en el ferrocarril y mi madre lavaba ropa ajena para llegar a fin de mes. Desde los 14 años, supe que, si quería algo en esta vida, tendría que construirlo con mis propias manos. No tuve la suerte de ir a la universidad como mi hijo. No tuve maestros que me enseñaran sobre inversiones o finanzas. Pero tuve algo que ahora entiendo que vale más que cualquier título. Tuve la capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Cuando tenía 25 años, me mudé a la ciudad con Elena, mi esposa, que en paz descanse. Llevábamos 2 maletas, 300 pesos ahorrados y una esperanza del tamaño del mundo. Conseguí trabajo como mecánico en un taller pequeño del barrio, donde reparaba desde bicicletas hasta tractores. Elena trabajaba limpiando oficinas de noche para ayudar con los gastos. Éramos pobres, sí, pero teníamos algo que ahora veo que se ha perdido en las nuevas generaciones. Sabíamos que cada peso ganado era resultado del esfuerzo, y cada peso ahorrado era un paso hacia un futuro mejor. Durante esos primeros años, mientras mis manos se manchaban de grasa 12 horas al día, desarrollé una costumbre que cambiaría mi vida para siempre. Cada vez que terminaba de reparar algo, no solo devolvía la máquina funcionando, sino que estudiaba por qué se había roto. No me conformaba con arreglar el problema, quería entender la causa. Y así, reparación tras reparación, comencé a notar patrones. Comencé a ver cosas que otros mecánicos no veían. Comencé a entender que en esta vida las oportunidades más grandes a menudo se disfrazan de problemas pequeños. El primer negocio real llegó cuando tenía 30 años. Don Joaquín, el dueño de una empresa de transporte, llegó al taller con 5 camiones descompuestos. «Roberto», me dijo, «si me arreglas estos camiones en una semana, te pago el triple de lo normal». Yo sabía que era imposible arreglar 5 camiones en una semana trabajando solo,
Pero también sabía que don Joaquín estaba desesperado. Sus camiones llevaban un mes parados y estaba perdiendo contratos importantes. Le propuse algo diferente. Don Joaquín, yo le arreglo sus camiones, pero no me pague dinero. Dame el terreno baldío que tiene detrás de su oficina. Él se rió. ¿Ese terreno lleno de basura? Roberto, ese terreno no vale nada. Entonces no le cuesta nada dármelo, le respondí. Trabajé día y noche durante 2 semanas. Elena me llevaba comida al taller porque no tenía tiempo de ir a casa. Arreglé no solo los 5 camiones, sino que los dejé funcionando mejor que cuando eran nuevos. Don Joaquín quedó tan impresionado que no solo me dio el terreno, sino que me recomendó con otros empresarios de la zona. Ese terreno que no valía nada estaba ubicado justo en la esquina donde años después se construiría el centro comercial más grande de la ciudad. Pero eso yo no lo sabía entonces. Lo que sí sabía era que la tierra siempre tiene valor, especialmente cuando está en lugares donde la gente pasa todos los días. Cuando nació Fernando, mi hijo, yo tenía 35 años y ya era dueño de 4 terrenos en diferentes partes de la ciudad. No terrenos caros, no terrenos en zonas elegantes, sino terrenos que otros consideraban inútiles. Un lote junto a la vía del tren, otro en una zona que se inundaba cada invierno. Uno más en las afueras donde solo había campo, y el que me había dado don Joaquín. Elena me preguntaba por qué seguía comprando tierras que no servían para nada, en lugar de mejorar la casa o comprar un auto nuevo. «Mujer», le decía mientras mecía a Fernando en mis brazos, «algún día este niño va a entender que su papá no era tan tonto como parecía». Los siguientes años fueron una mezcla de trabajo duro y decisiones estratégicas. Durante el día seguía siendo Roberto el mecánico, el hombre que arreglaba motores y se ensuciaba las manos. Pero durante las noches y los fines de semana, me convertía en Roberto el inversionista, estudiando mapas de la ciudad, hablando con ingenieros de obras públicas, investigando planes de desarrollo urbano. Cada peso extra que ganaba lo invertía en terrenos. Terrenos baratos, terrenos que nadie quería, terrenos que requerían visión a largo plazo. Recuerdo vívidamente el día que compré el terreno más importante de todos. Fernando tenía 8 años. Y Elena acababa de enterarse de que estaba embarazada de nuestra segunda hija, Carmen. Yo había ahorrado durante 2 años para comprar un lote específico, 50 hectáreas en las afueras de la ciudad, cerca de donde planeaban construir la nueva carretera hacia la capital. El vendedor, un viejo que había heredado las tierras de su padre, quería deshacerse de ellas rápidamente. «Roberto», me dijo, «estas tierras no sirven para nada. Están muy lejos, no hay agua, no hay luz, no hay nada». Le pagué la mitad del precio que me pidió, y él se sintió como si me hubiera estafado. Elena estuvo molesta conmigo durante semanas. «Roberto, gastaste todos nuestros ahorros en un campo lleno de piedras y maleza. ¿Cómo vamos a vivir cuando nazca la niña?» Pero yo había visto los planos en la oficina municipal. Había hablado con los ingenieros que frecuentaban el taller. Sabía que esa carretera no era solo un proyecto, era una necesidad. La ciudad estaba creciendo y necesitaba conectarse mejor con la capital. Mis 50 hectáreas de piedras y maleza estaban exactamente en el camino de ese crecimiento. Cuando Carmen nació, yo tenía 40 años y era dueño de más de 100 terrenos en toda la región. Seguía trabajando como mecánico, seguía viviendo en la misma casa modesta, seguía vistiendo ropa de trabajo manchada de grasa. Para mis vecinos, para mis amigos,
Para mi familia, seguía siendo Roberto el mecánico. Nadie sabía de mis inversiones. Nadie sabía de mis terrenos. Ni siquiera Elena conocía la verdadera dimensión de lo que habíamos logrado. Yo quería que fuera una sorpresa. Quería esperar al momento perfecto para revelar que habíamos pasado de ser una familia pobre a ser una familia con un futuro asegurado. Ese momento nunca llegó. Elena murió cuando Fernando tenía 25 años, víctima de un cáncer que la consumió en pocos meses. Durante esas últimas semanas, mientras la cuidaba día y noche, estuve tentado 1000 veces de contarle sobre los terrenos, sobre el dinero que habíamos acumulado, sobre el futuro seguro que había construido para nuestros hijos. Pero ella estaba tan débil, tan cansada, que no quise cargarla con información que podía esperar. Cuando me recupere, me decía con esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día, vamos a hacer ese viaje a Europa que siempre quisimos. Yo asentía y le apretaba la mano sabiendo que ese viaje ya estaba pagado, que podíamos ir a cualquier parte del mundo, que ya no tendríamos que preocuparnos por dinero nunca más. Pero Elena murió sin saber que su esposo era millonario. Después del funeral, cuando Fernando y Carmen vinieron a ayudarme a ordenar las cosas de su madre, estuve a punto de contarles todo. Los llamé a la sala, les serví café como Elena solía hacer y me senté frente a ellos con una caja donde guardaba todos los títulos de propiedad. «Hijos», les dije, «hay algo importante que tienen que saber». Pero entonces miré sus caras, vi el dolor que aún llevaban por la muerte de su madre, vi lo jóvenes que aún eran y decidí esperar. «¿Qué pasa, papá?», me preguntó Carmen. «Nada, hija, solo quería decirles que su madre los amaba mucho». Guardé la caja y perdí otra oportunidad de revelar la verdad. Los años pasaron y mis inversiones siguieron creciendo. La carretera hacia la capital finalmente se construyó, pasando exactamente por mis 50 hectáreas de piedras y maleza. De repente, ese terreno que había comprado por casi nada se convirtió en la zona más codiciada para desarrollo comercial e industrial. Empresas nacionales e internacionales comenzaron a llamarme ofreciendo cifras que me daban vértigo. Rechacé todas las ofertas, no porque fuera codicioso, sino porque había aprendido que cuando todos quieren comprar algo, es mejor esperar un poco más. Los otros terrenos que había adquirido a lo largo de los años también comenzaron a valorizarse de maneras que ni yo había imaginado. El lote junto a la vía del tren se convirtió en la ubicación perfecta para un centro logístico. El terreno que se inundaba cada invierno resultó ser ideal para un complejo residencial después de que la municipalidad construyera un sistema de drenaje. El que había recibido de don Joaquín se convirtió en el corazón del centro comercial más importante de la región. Uno por uno, mis terrenos inútiles se transformaron en minas de oro. Pero mientras mi fortuna crecía en silencio, algo comenzó a cambiar en mi relación con mis hijos. Fernando se había recibido de ingeniero y trabajaba en una empresa constructora. Carmen se había casado y vivía en otra ciudad con su familia. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más espaciadas, las conversaciones más cortas. Al principio pensé que era natural, que los hijos crecen y hacen su propia vida. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Mis hijos comenzaban a verme como una carga. Fernando se casó con Mónica, una mujer que desde el primer día me trató con esa cortesía fría que utilizamos con personas que toleramos pero no respetamos. Cuando nacieron mis nietos, Paulo de 8 años y Sofía de 6, yo estaba emocionado de ser abuelo.
Compraba juguetes, visitaba los fines de semana, trataba de ser el abuelo cariñoso que todo niño merece. Pero Mónica siempre encontraba excusas para acortar las visitas. Roberto, los niños tienen mucha tarea. Roberto, hoy no es un buen día, están muy cansados. Roberto, mejor nos vemos la próxima semana. Al principio Fernando me defendía. Mónica es mi papá, puede venir cuando quiera. Pero gradualmente su apoyo se fue debilitando. Comenzó a llamarme menos, a visitarme menos, a incluirme menos en los planes familiares. Cuando cumplí 65 años, esperé toda la tarde que vinieran a felicitarme. Preparé comida, limpié la casa, me puse mi mejor camisa. A las 9 de la noche, Fernando me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pudimos ir, pero Mónica tenía un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Pasé mi cumpleaños 65 comiendo torta solo, mirando fotos de cuando Fernando era niño y me ayudaba en el taller. Las cosas empeoraron cuando me jubilé. Ya no era Roberto el mecánico que arreglaba sus autos gratis, que les prestaba herramientas, que resolvía sus problemas técnicos. Ahora era Roberto el jubilado, el viejo que vivía solo en una casa que se estaba quedando grande para él. Mónica comenzó a hacer comentarios sobre mi situación. «Fernando, tu papá no puede seguir viviendo solo. ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie para ayudarlo? Fernando, la casa de tu papá está muy deteriorada. Se nota que ya no puede mantenerla como antes». Lo que más me dolía era ver cómo Fernando comenzó a adoptar esa misma actitud. Cuando me visitaba, ya no era para pasar tiempo conmigo, sino para inspeccionar mi casa, para revisar mi refrigerador, para evaluar mi estado. «Papá, ¿estás comiendo bien? Papá, ¿te estás tomando las medicinas? Papá, ¿no crees que esta casa es muy grande para ti solo?» Preguntas formuladas con preocupación, pero que en el fondo llevaban un mensaje claro. Ya no eres capaz de cuidarte solo. La situación llegó a un punto crítico el año pasado, cuando me enfermé de gripe. Fue una gripe común, nada serio, pero Fernando y Mónica lo tomaron como evidencia de que yo ya no podía vivir independientemente. «Roberto», me dijo Mónica durante una de sus visitas, «ya tienes 71 años. No es normal que vivas solo a tu edad». Cuando le dije que me sentía perfectamente capaz de cuidarme, ella suspiró con esa paciencia exagerada que usan las personas cuando hablan con alguien que consideran mentalmente limitado. «Roberto, todos los viejos dicen eso hasta que pasa algo grave». Fernando comenzó a traer folletos de residencias para adultos mayores. «Papá, mira qué bonito está este lugar. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades para gente de tu edad, comida preparada». Hablaba con el entusiasmo de un vendedor, pero yo veía en sus ojos algo diferente. Alivio. La posibilidad de resolver el problema del papá lo tranquilizaba. Ya no tendría que preocuparse por mis llamadas, por mis visitas, por la culpa de no pasar suficiente tiempo conmigo. Si yo estaba en una residencia, su obligación se limitaría a visitarme una vez por semana y pagar una mensualidad. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que escuché una noche, que Fernando no sabía que yo estaba en casa. Él había venido con Mónica para revisar algunas cosas mientras yo supuestamente estaba en el médico. Mi cita se había cancelado y regresé temprano, pero cuando escuché voces en la cocina, decidí no anunciar mi llegada. Lo que oí me partió el corazón. «La casa está en muy mal estado», decía Mónica. «Mira esas paredes, ese techo. Tu papá ya no puede mantener esto». «Tienes razón», respondió Fernando.
Además, cuando él ya no esté, va a ser un problema vender una casa tan deteriorada. Por eso te digo que lo mejor es convencerlo de que se vaya a una residencia ahora, mientras todavía puede tomar la decisión. Después va a ser más complicado. Esa noche entendí algo que me negaba a aceptar. Para mi hijo y su esposa, yo ya no era una persona, era un problema que había que resolver. La casa donde había vivido 40 años, donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de Elena, para ellos era simplemente un activo deteriorado que perdía valor cada día que yo siguiera viviendo en ella. Y yo, el hombre que había trabajado toda su vida para darles una educación y un futuro, para ellos era una carga que había que transferir a una institución. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, sentado en la cocina con una taza de café frío entre las manos. La casa crujía con esos sonidos nocturnos que antes compartía con Elena y que ahora me recordaban lo solo que estaba. Lavé la taza despacio, secándola con el mismo cuidado que Elena me había enseñado 40 años atrás. Cada gesto me dolía porque lo hacía para nadie, en una casa que otros ya consideraban suya. Me asomé por la ventana de la sala y vi las luces de las casas vecinas, imaginando familias durmiendo tranquilas, sin saber que al lado vivía un hombre que acababa de descubrir que para su propia sangre ya no era más que un estorbo con fecha de vencimiento. Durante los meses siguientes la presión se intensificó. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero no por cariño, sino por estrategia. Fernando venía con nuevos folletos, nuevos argumentos, nuevas razones por las cuales yo debería considerar seriamente mudarme a una residencia. Papá, en tu situación económica, con lo que recibes de jubilación, no puedes permitirte mantener una casa tan grande. Cada vez que mencionaba mi situación económica, yo sonreía por dentro. Si supiera que su papá podía comprar la residencia más cara del país y todavía le sobraría dinero para vivir como un rey el resto de su vida. Mónica se volvió más directa en sus comentarios. Roberto, tienes que ser realista. Ya no tienes la energía de antes. Ya no puedes hacer las cosas que hacías. Es normal, es parte del envejecimiento. Cuando le dije que me sentía bien, que podía cuidarme perfectamente, ella me miró con esa sonrisa condescendiente que reservamos para los niños pequeños o los enfermos mentales. Roberto, todos queremos sentirnos jóvenes, pero hay que aceptar la realidad. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, durante una cena familiar. Habían venido Fernando, Mónica y los niños, supuestamente para pasar un domingo relajado, pero yo sabía que tenían una agenda. Durante toda la comida, Mónica estuvo haciendo comentarios sutiles sobre lo difícil que debía ser para mí mantener la casa, sobre lo solo que debía sentirme, sobre lo conveniente que sería tener gente de mi edad cerca. Los niños, Paulo y Sofía, jugaban en el patio, ajenos a la tensión que se respiraba en el comedor. Después del postre, Fernando se aclaró la garganta de esa manera que utilizaba cuando era niño y tenía que confesar algo importante. «Papá», me dijo, «Mónica y yo hemos estado pensando mucho en tu situación». Ahí estaba otra vez esa frase, tu situación. Como si mi vida fuera un problema matemático que necesitara resolución. Hemos visitado varias residencias y encontramos una que creemos que sería perfecta para ti. Tiene muy buenas referencias, el personal es muy amable y está dentro de tu presupuesto. Dentro de mi presupuesto. Me dieron ganas de reír. Mi presupuesto podía comprar esa residencia y convertirla en mi casa particular si se me ocurriera. Pero yo solo asentí y pregunté,
¿Y ustedes creen que eso es lo mejor para mí? Mónica se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación que había perfeccionado a lo largo de los años. Roberto, es lo mejor para todos. Tú vas a estar mejor cuidado. Vas a tener compañía. Vas a tener actividades. Y nosotros vamos a estar más tranquilos sabiendo que estás seguro. Nosotros vamos a estar más tranquilos. Por fin había salido la verdad. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de su tranquilidad. Se trataba de resolver el problema del papá de la manera más conveniente para ellos. Fernando continuó. Papá, sabemos que esto es difícil para ti, pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? En la residencia vas a tener enfermeras las 24 horas. Cuando les pregunté qué pasaría con mi casa, la respuesta me confirmó lo que ya sospechaba. No te preocupes por eso, papá. Nosotros nos encargaremos de todo. Vamos a vender la casa y el dinero lo podemos usar para complementar los gastos de la residencia. Por supuesto, ellos se encargarían de vender mi casa, de manejar mi dinero, de decidir cómo gastarlo. Yo pasaría de ser el dueño de mi vida a ser un pensionado que recibe una mesada administrada por su hijo. Esa noche, después de que se fueran, me senté en el sillón donde Elena solía tejer mientras veíamos televisión y tomé una decisión que cambiaría todo. Había guardado silencio durante más de 30 años, esperando el momento adecuado para compartir mi secreto con mi familia. Había pensado que ese momento llegaría naturalmente, tal vez cuando Fernando tuviera problemas económicos, tal vez cuando mis nietos fueran a la universidad, tal vez cuando yo sintiera que se acercaba mi final. Pero ahora entendía que ese momento nunca era que se acercaba mi final. Pero ahora entendía que ese momento nunca iba a llegar, porque mi familia había decidido que yo ya no tenía nada valioso que ofrecer. Al día siguiente comencé a hacer las llamadas que cambiarían sus vidas para siempre. La primera fue a mi abogado, el doctor Ramírez, quien había manejado discretamente mis asuntos legales durante años. «Doctor», le dije, «creo que llegó el momento de organizar todo». Él sabía exactamente a qué me refería. Durante años había estado preparando documentos, actualizando testamentos, manteniendo al día los títulos de propiedad de mis terrenos. «¿Está seguro, don Roberto?», me preguntó. «Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». «Estoy seguro, doctor, más seguro que nunca en mi vida». La segunda llamada fue a mi contador, el señor Hernández, quien conocía mejor que nadie la verdadera dimensión de mi fortuna. «Roberto», me dijo cuando le expliqué lo que quería hacer, «¿ha pensado bien esto? Es una decisión muy drástica». «Señor Hernández», le respondí, «he tenido 72 años para pensar. Ya es hora de actuar». La tercera llamada fue la más difícil. Llamé a Carmen, mi hija, quien vivía en otra ciudad. Hacía meses que no hablábamos más allá de las felicitaciones de cumpleaños y las llamadas de Navidad. «Papá», me dijo con esa alegría que sonaba un poco forzada. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo está?». Le conté brevemente sobre la presión que Fernando y Mónica estaban ejerciendo para que me fuera a una residencia. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Papá, tal vez no sea una mala idea. Ya no eres joven y vivir solo puede ser peligroso». Mi propia hija, la niña que había cargado en mis hombros, que había consolado cuando lloraba, que había apoyado cuando decidió casarse contra mi consejo, ella también pensaba que yo era una carga que había que institucionalizar.
Esa conversación con Carmen terminó de convencerme de que estaba tomando la decisión correcta. No se trataba solo de Fernando y Mónica. Se trataba de una generación entera que había decidido que los viejos son desechables, que nuestra experiencia no vale nada, que nuestros años de sacrificio se borran en el momento en que comenzamos a caminar más lento o a repetir historias. Durante las siguientes semanas mantuve una fachada de normalidad mientras ejecutaba mi plan. Fernando seguía visitándome regularmente, trayendo más folletos de residencias, más argumentos sobre por qué debería mudarme. «Papá», me decía, «encontramos una residencia perfecta. Tiene jardines, biblioteca, incluso una sala de juegos. Vas a estar mucho mejor ahí que solo en esta casa». Yo asentía y le decía que lo pensaría, mientras por dentro sonreía pensando en lo que estaba por descubrir. Mónica se volvió aún más insistente. Durante una visita, mientras Fernando estaba en el baño, me dijo algo que me heló la sangre. «Roberto, sé que esto es difícil para usted, pero tiene que pensar en Fernando. Él se preocupa mucho por su situación y esa preocupación le está afectando en el trabajo. Por el bien de su hijo, debería considerar mudarse». La manipulación era tan descarada que casi me da risa. Ahora resultaba que quedarme en mi casa no solo era malo para mí, sino que estaba perjudicando la carrera profesional de Fernando. Pero el momento que realmente selló su destino llegó hace 2 semanas, durante la cena que mencioné al principio. Fernando había llegado más temprano que de costumbre, con una actitud diferente, más determinada. Mónica venía con él y por primera vez en meses también habían traído a los niños. Paulo y Sofía corrieron a abrazarme cuando me vieron, con esa alegría espontánea que solo tienen los niños. «Abuelo Roberto», me gritó Sofía, «mira lo que dibujé en el colegio». Era un dibujo de una casa con una familia. Papá, mamá, 2 niños, y en una esquina, separado del grupo, un hombre solo. «¿Quién es ese?», le pregunté señalando la figura solitaria. «Eres tú, abuelo. Mamá dice que vives solo porque eres muy viejo para vivir con nosotros». En ese momento entendí que Mónica no solo había decidido mi futuro, sino que estaba preparando a mis nietos para mi desaparición de sus vidas. Les estaba enseñando que los abuelos son personas que se van porque son muy viejos para formar parte de la familia. Durante la cena noté que había una tensión diferente en el aire. Fernando y Mónica intercambiaban miradas significativas, como si estuvieran preparándose para algo importante. Los niños comían en silencio, algo inusual en ellos. Después del postre, Fernando pidió que los niños fueran a jugar a la sala para que pudiéramos hablar los adultos. «Papá», comenzó con esa voz que utilizaba para las conversaciones serias, «Mónica y yo hemos tomado una decisión». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que venía. «Hemos apartado un cupo en la residencia San José. Es un lugar excelente con todo lo que necesitas. Pueden recibirte la próxima semana». No era una propuesta, no era una sugerencia. Era una decisión tomada sin consultarme, una decisión sobre mi vida que otros habían tomado por mí. «¿Y si no quiero ir?», pregunté con calma. Mónica suspiró con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. «Roberto, ya hemos hablado de esto. No es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de necesidad. Usted ya no puede vivir solo». «Papá», añadió Fernando, «tienes que entender que ya eres una carga para todos nosotros. Mónica tiene que venir a revisar que estés bien. Yo tengo que preocuparme por ti constantemente».
Los niños no pueden traer amigos a casa porque siempre estamos hablando de problemas con el abuelo. Esto no puede seguir así. Ahí estaba. La palabra que había estado flotando en el aire durante meses finalmente había salido. Carga. Su propio padre era una carga. El hombre que había trabajado 12 horas diarias para darle una educación, que había ahorrado cada peso para que pudiera ir a la universidad, que había sacrificado vacaciones y gustos personales para asegurar su futuro, ahora era una carga que había que transferir a una institución. Pero lo que más me dolió no fue la palabra en sí, sino la naturalidad con que la dijo. No había dolor en su voz, no había conflicto interno, no había reconocimiento de lo cruel que sonaba esa declaración. Para Fernando, yo había dejado de ser su padre para convertirme en un problema logístico que requería una solución eficiente. Además, continuó Mónica, económicamente es lo más sensato. Con lo que recibe de jubilación puede pagar la residencia y nosotros podemos vender esta casa para complementar los gastos si es necesario. Todo queda resuelto de la mejor manera para todos. Todo queda resuelto. Mi vida, mis sentimientos, mis deseos, todo reducido a una ecuación económica que había que resolver. Y la solución era simple: sacarme de mi casa, vender mis pertenencias y depositarme en una institución donde no fuera problema de nadie. Fue en ese momento, mientras masticaba el pollo y sentía cómo cada palabra me atravesaba como un cuchillo, que tomé la decisión final. Ya no era cuestión de si iba a revelar mi secreto, sino de cómo iba a hacerlo. Y decidí que, si mi familia me veía como una carga, era hora de mostrarles cuánto pesaba realmente esa carga. Terminé de comer en silencio, mientras Fernando y Mónica seguían hablando sobre los detalles de mi traslado, como si fuera un mueble que había que reubicar. Hablaban sobre qué cosas podría llevar a la residencia, qué muebles valía la pena vender, qué documentos necesitaban para hacer el trámite. Hablaban de mi vida como si ya no me perteneciera. Cuando terminaron de planificar mi futuro, los miré con la calma que dan los años y les dije: «Está bien, acepto irme a la residencia». Sus caras se iluminaron de alivio. «Papá», dijo Fernando, «sabía que ibas a entender. Siempre has sido comprensivo». Mónica sonrió con esa satisfacción de quien acaba de resolver un problema complicado. «Roberto, va a ver que va a estar mucho mejor allá. Nosotros lo vamos a visitar todas las semanas». «Todas las semanas. Qué generosos». Después de eliminarme de sus vidas diarias, me obsequiaban con visitas semanales de cortesía. «Pero», les dije, «tengo una condición». Se miraron entre ellos con curiosidad. «¿Cuál?», preguntó Fernando. «Quiero que me den una semana para organizar mis cosas, una semana para despedirme de la casa, para ordenar mis documentos, para preparar todo». «Por supuesto, papá, tómate el tiempo que necesites». «Qué considerados». Me daban permiso para tomarme una semana para despedirme de mi propia vida. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi escritorio y saqué la caja fuerte que tenía escondida detrás de un cuadro en mi cuarto. Dentro estaban todos los documentos que durante 30 años había mantenido en secreto. Títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, contratos de inversión, certificados de depósito. Documentos que convertían al viejo Carga en uno de los hombres más ricos de la región. Tomé el teléfono y marqué el número del doctor Ramírez. «Doctor, es Roberto Mendoza. Necesito que venga mañana temprano. Es hora de ejecutar el plan». Del otro lado de la línea escuché una pausa. «¿Está completamente seguro, don Roberto? Una vez que hagamos esto, no habrá marcha atrás».
Doctor, le dije mientras miraba por la ventana la casa que había sido mi hogar durante 40 años. Llevo toda la vida esperando el momento adecuado para ser generoso con mi familia. Ahora entiendo que el momento adecuado es cuando necesito ser generoso conmigo mismo. Al día siguiente, el doctor Ramírez llegó a las 8 de la mañana con un maletín lleno de documentos. Era un hombre de 60 años, elegante, con esa seriedad que inspiran los abogados exitosos. Habíamos trabajado juntos durante décadas, primero en pequeñas transacciones inmobiliarias, después en inversiones cada vez más grandes y complejas. Él era una de las pocas personas que conocía la verdadera dimensión de mi fortuna. Don Roberto, me dijo mientras extendía los papeles sobre mi mesa del comedor, antes de firmar esto, quiero asegurarme de que entiende completamente lo que está haciendo. Tomé mis lentes y comencé a revisar los documentos. Doctor, he tenido 72 años para entender lo que estoy haciendo. Lo que no entendía era por qué había esperado tanto tiempo. Los documentos eran claros y contundentes. El 80% de mi fortuna sería donado a diferentes organizaciones benéficas, orfanatos, asilos de ancianos, fundaciones para personas sin hogar, comedores comunitarios. El 20% restante sería depositado en un fideicomiso para mis nietos, Paulo y Sofía, que podrían acceder a él cuando cumplieran 25 años, con la condición de que visitaran mi tumba al menos una vez al año y escribieran una carta contándome sobre sus vidas. Para Fernando y Mónica no quedaba nada, absolutamente nada. Y para asegurarme de que entendieran exactamente por qué, había incluido una carta que el doctor Ramírez les entregaría junto con los documentos. Una carta en la que explicaba punto por punto cada humillación que me habían hecho vivir, cada vez que me habían tratado como una carga, cada ocasión en que habían demostrado que mi valor como persona había expirado para ellos. ¿Y la casa?, preguntó el doctor Ramírez. La casa se vende. El dinero va directamente a la donación benéfica. Pero quiero que Fernando y Mónica sepan que tenían razón en una cosa. Efectivamente, necesitaba salir de aquí. No porque fuera viejo o incapaz, sino porque esta casa había dejado de ser un hogar para convertirse en una propiedad que otros codiciaban. Firmé todos los documentos con mano firme. Cada firma era un acto de liberación. Cada documento firmado me quitaba un peso de encima. Cuando terminé, el doctor Ramírez guardó los papeles en su maletín y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Don Roberto, ¿estás seguro de que quiere hacer esto ahora?» «Podríamos esperar». «Doctor», lo interrumpí. Mi familia me ha dado una semana para organizar mi vida antes de depositarme en una residencia. No saben que esa semana va a ser la más importante de sus vidas. Quiero que mañana mismo, cuando yo ya no esté aquí, les entregue estos documentos. Quiero que sepan exactamente lo que perdieron cuando decidieron que yo era una carga. Al día siguiente, mientras Fernando y Mónica creían que yo estaba empacando mis cosas para ir a la residencia, yo estaba haciendo algo completamente diferente. Llamé a un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la estación de autobuses. Llevaba una maleta pequeña con lo indispensable y un sobre con dinero en efectivo suficiente para comenzar una nueva vida donde quisiera. Pero antes de irme, hice una última llamada. Marqué el número de Fernando y cuando contestó, le dije: «Hijo, ya organicé todo. Mis cosas están listas. Pueden venir mañana por la mañana a buscarme para llevarme a la residencia». Su voz sonó aliviada.
Perfecto, papá. Vamos a estar allá a las 9 de la mañana. ¿Necesitas que llevemos algo? No, hijo. Todo está resuelto. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono sabiendo que era la última vez que hablaría con él como su padre. A partir del día siguiente sería simplemente Roberto Mendoza, el hombre que había aprendido a los 72 años que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Subí al autobús con destino a la capital, donde había comprado un apartamento pequeño pero cómodo en un barrio tranquilo. Durante el viaje, mientras veía pasar por la ventana el paisaje que había conocido toda mi vida, no sentí tristeza. Sentí liberación. Por primera vez en años no tenía que fingir que no me dolían sus comentarios. No tenía que disimular que sus palabras no me lastimaban. No tenía que actuar como si fuera normal que me trataran como una carga. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, Fernando y Mónica llegaron a la casa para llevarme a la residencia. Encontraron la casa vacía y una nota sobre la mesa. Decidí ahorrarles el trabajo de llevarme. Ya me fui a la residencia por mi cuenta. Las llaves están con el señor López, el vecino de al lado. En unas horas van a recibir la visita de mi abogado. Él les explicará algunos cambios que hice en mis asuntos personales. Roberto. 2 horas después, el doctor Ramírez tocó a la puerta de Fernando. Lo que siguió fue una conversación que cambió sus vidas para siempre, aunque no de la manera que ellos esperaban. Fernando abrió la puerta esperando, tal vez, alguna formalidad relacionada con mi mudanza a la residencia. En lugar de eso, se encontró con un abogado elegante que llevaba un maletín lleno de documentos que revelarían la verdad que había guardado durante 30 años. «¿Señor Fernando Mendoza?», preguntó el doctor Ramírez, con esa formalidad que usan los abogados cuando van a cambiar la vida de alguien. «Soy el doctor Ramírez, abogado de su padre. Necesito entregarle algunos documentos importantes». Fernando lo invitó a pasar, probablemente pensando que se trataba de algún papeleo rutinario relacionado con mi jubilación o mi seguro médico. Mónica salió de la cocina secándose las manos con un paño. «¿Pasa algo con Roberto?», preguntó con esa preocupación fingida que había perfeccionado durante años. El doctor Ramírez extendió un sobre grande sobre la mesa del comedor. Su padre me pidió que les entregara esto después de que él se fuera. Fernando abrió el sobre esperando tal vez algún papeleo de rutina. En lugar de eso, encontró la evidencia de 30 años de secretos, títulos de más de 100 terrenos y estados de cuenta que mostraban 33 millones de pesos. Su cara se puso blanca como papel. Mónica le arrebató los documentos, leyendo con incredulidad creciente. «¿Esto es real?». «Era real», corrigió el abogado. «Ayer su padre donó todo a obras benéficas. Solo dejó algo para sus nietos, que podrán recibir cuando cumplan 25 años. «¿Y para nosotros?», susurró Mónica. El doctor Ramírez sacó otro documento del maletín, la carta que yo había escrito para ellos. «Su padre me pidió que les entregara esto. Es una explicación de sus decisiones». Fernando tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Fernando y Mónica, durante más de 30 años guardé en secreto la fortuna que había acumulado, esperando el momento adecuado para compartirla con mi familia. Imaginé que sería cuando Fernando tuviera problemas económicos, o cuando mis nietos fueran a la universidad, o tal vez como una sorpresa para mis últimos días. Nunca imaginé que ese momento llegaría cuando ustedes decidieran que yo era una carga.
Durante meses escuché sus comentarios sobre mi situación económica, sobre mi incapacidad para mantener la casa, sobre la conveniencia de venderla para pagar una residencia. Nunca se les ocurrió preguntarme si yo necesitaba ayuda económica. Simplemente asumieron que el viejo mecánico jubilado era pobre porque había sido mecánico toda su vida. Pero lo que más me dolió no fue su ignorancia sobre mi situación financiera, fue su actitud hacia mí como persona. Fernando, me llamaste carga el martes pasado durante la cena. Mónica, me dijiste que debía aceptar la realidad de mi edad como si ser viejo fuera una enfermedad terminal. Ambos hablaron de mi vida como si ya no me perteneciera, como si ustedes tuvieran derecho a decidir dónde y cómo debía vivir mis últimos años. Ahora que saben la verdad sobre mi fortuna, tal vez se pregunten por qué nunca se las conté. La respuesta es simple. Esperaba poder dárselas con amor, como un regalo, como una muestra de mi cariño por ustedes. Pero ustedes convirtieron mi generosidad en obligación, mi presencia en molestia, mi existencia en problema. El dinero que podrían haber heredado ahora va a niños huérfanos, ancianos abandonados, personas sin hogar. Gente que realmente necesita ayuda, no gente que ve a los viejos como cargas. Mis nietos recibirán su parte cuando sean adultos, con la esperanza de que para entonces hayan aprendido algo que ustedes nunca aprendieron, que el valor de una persona no se mide por su edad o su capacidad de ser útil a otros. No me busquen. Ya encontré un lugar donde ser viejo no es un crimen, donde mi compañía se disfruta en lugar de tolerarse, donde puedo vivir mis últimos años con dignidad en lugar de caridad. Roberto Mendoza, el hombre que ustedes convirtieron en carga, pero que resultó ser mucho más fuerte de lo que imaginaban. Cuando Fernando terminó de leer la carta, se dejó caer en una silla, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Mónica comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza por haberme perdido, sino lágrimas de frustración por haber perdido la herencia. ¿Cuánto dinero era?, le preguntó al doctor Ramírez. Necesito saber cuánto dinero perdimos. El abogado consultó sus notas. Aproximadamente 8 millones de pesos en efectivo, más de 100 propiedades inmobiliarias valuadas en más de 20 millones, e inversiones internacionales por otros 5 millones. En total, don Roberto donó aproximadamente 33 millones de pesos. Mónica se desmayó. Literalmente se desmayó al escuchar la cifra. Fernando se quedó mirando al techo con expresión perdida, calculando mentalmente todo lo que habían perdido por tratar mal al viejo carga. 33 millones de pesos. Una fortuna que habría resuelto sus problemas económicos para siempre, que habría asegurado el futuro de sus hijos, que habría convertido sus vidas en un cuento de hadas financiero. Pero más que el dinero, habían perdido algo más valioso: la oportunidad de conocer realmente a su padre. Durante años habían vivido junto a un hombre extraordinario que había construido un imperio financiero desde la nada. Y ellos solo habían visto a un viejo mecánico que estorbaba sus planes. Habían tenido a su lado a alguien con una historia fascinante de visión, trabajo y perseverancia, y ellos solo habían visto a una carga que había que institucionalizar. El doctor Ramírez guardó los documentos en su maletín y se preparó para irse. ¿Hay alguna forma de contactar a mi papá?, preguntó Fernando con una voz desesperada. ¿Podemos arreglar esto de alguna manera? El abogado negó con la cabeza. Don Roberto fue muy claro en sus instrucciones. No quiere ser contactado por ustedes. Él ya comenzó su nueva vida.
Después de que el abogado se fuera, Fernando y Mónica se quedaron solos en su casa, rodeados de la evidencia de su error monumental. Los documentos seguían esparcidos sobre la mesa, recordándoles constantemente lo que habían perdido. No solo dinero, sino la oportunidad de tener una relación real con un hombre que había demostrado ser mucho más complejo e interesante de lo que jamás habían imaginado. Mónica fue la primera en intentar racionalizar lo ocurrido. ¿Cómo íbamos a saber que tenía tanto dinero? Él nunca nos dijo nada. Vivía como un pobre, vestía como un pobre, actuaba como un pobre. No es nuestra culpa haber pensado que era pobre. Pero Fernando había comenzado a recordar cosas que antes no había notado. Las ocasiones en que yo pagaba cuentas sin preocuparme por el precio. Las veces que había regalado dinero a vecinos necesitados. Mi tranquilidad ante problemas económicos que a él lo habrían desesperado. Los días siguientes fueron un infierno de arrepentimiento y recriminaciones mutuas. Mónica culpaba a Fernando por no haber investigado mejor mi situación financiera. Fernando culpaba a Mónica por haber sido tan insistente en deshacerse de mí. Ambos culpaban a las circunstancias, al destino, a todo excepto a sus propias actitudes. Pero el verdadero impacto llegó cuando sus vecinos y conocidos se enteraron de la historia. El pueblo es pequeño, y las noticias de una donación de 33 millones de pesos por parte de un mecánico jubilado se extendieron como pólvora. Todo el mundo quería saber los detalles, y pronto se supo que Fernando y Mónica habían perdido esa fortuna por tratar mal al viejo Roberto. Los comentarios de la gente fueron despiadados. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? Pobre don Roberto, tener hijos tan desagradecidos. 33 millones, ¿se imaginan? Y ellos lo querían meter en un asilo. La vergüenza pública se sumó al dolor privado. Fernando y Mónica se convirtieron en el ejemplo de lo que no se debe hacer con los padres ancianos. Los niños, Paulo y Sofía, comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué el abuelo Roberto se fue sin despedirse? ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué mamá llora todo el tiempo? Fernando y Mónica tuvieron que explicarles que el abuelo no iba a volver, pero no sabían cómo explicar por qué sin admitir su propia culpa. Mientras tanto, yo estaba comenzando la mejor etapa de mi vida. El apartamento que había comprado en la capital era pequeño pero acogedor, con una vista hermosa a un parque donde cada mañana salía a caminar. Por primera vez en años me desperté sin el peso de fingir que no me dolían los desprecios de mi familia. Me inscribí en un club de ajedrez para personas de mi edad, donde conocí a gente fascinante. Un exprofesor que había viajado por todo el mundo, una exenfermera que había trabajado en misiones humanitarias, un exingeniero que había construido puentes en 5 países diferentes, gente que valoraba la conversación, que respetaba la experiencia, que veía en los años vividos una fuente de sabiduría y no una carga social. También comencé a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario, ayudando a preparar comida para familias necesitadas. Había algo profundamente satisfactorio en usar mis manos para algo útil otra vez, en sentirme necesario para algo más que firmar cheques de pensión. Los niños que venían al comedor me llamaban Abuelo Roberto y corrían a abrazarme cuando me veían llegar. Era el cariño genuino que había estado buscando durante años. 3 meses después de mi partida, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi hija, quien había viajado desde su ciudad para buscarme después de enterarse de lo ocurrido.
Papá, me dijo con voz quebrada. Fernando me contó todo. No puedo creer lo que pasó. Le expliqué calmadamente que no estaba enojado con ella, que entendía que vivir lejos la había mantenido ajena a los detalles de la situación con Fernando y Mónica. Papá, me dijo, ¿puedo verte? Quiero pedirte perdón en persona. Accedí a encontrarme con ella en un café cerca de mi nuevo apartamento. Cuando llegó, pude ver que había estado llorando. Se veía genuinamente arrepentida, no como Fernando y Mónica, cuyo arrepentimiento parecía estar más relacionado con el dinero perdido que con el daño emocional causado. Papá, me dijo mientras tomábamos café, no sabía lo mal que Fernando y Mónica te estaban tratando. Si hubiera sabido. Carmen, la interrumpí suavemente. El problema no es que no supieras. El problema es que cuando te conté sobre la presión para que me fuera a una residencia, tú también pensaste que era buena idea. Ella bajó la cabeza, recordando nuestra conversación telefónica. Tienes razón, papá. Yo también pensé que eras demasiado viejo para vivir solo. También caí en el mismo error que Fernando. Al menos Carmen tenía la honestidad de reconocer su parte en la situación. Pero papá, continuó, ¿no hay forma de arreglar esto? ¿No podemos ser una familia otra vez? Le expliqué que para mí la palabra familia había adquirido un significado diferente. Carmen, familia no es solo la gente que comparte tu sangre. Familia es la gente que te valora, que respeta tu dignidad, que disfruta tu compañía. En estos 3 meses he encontrado más familia verdadera que en los últimos 5 años viviendo cerca de Fernando. Carmen lloró mientras le contaba sobre mi nueva vida, sobre los amigos que había hecho, sobre el trabajo voluntario que me daba propósito, sobre la paz que había encontrado al vivir donde mi edad no era vista como una enfermedad. Papá, me dijo, me alegra que estés bien, pero me duele haber perdido la oportunidad de conocerte realmente. Carmen, le dije tomando su mano, nunca es demasiado tarde para conocer a alguien. Si realmente quieres una relación conmigo, puede ser posible, pero tiene que ser una relación de igual a igual, no de hija condescendiente a padre anciano. Tiene que ser una relación donde mi edad sea vista como experiencia, no como limitación. Durante los meses siguientes, Carmen comenzó a visitarme regularmente. Al principio era obvio que se sentía culpable y trataba de compensar el tiempo perdido con atención exagerada. Pero gradualmente desarrollamos una amistad real. Comenzó a verme no como su papá anciano, sino como Roberto, un hombre con una historia fascinante de construcción, de riqueza y una perspectiva única sobre la vida. Fernando intentó contactarme varias veces a través de Carmen. Quería disculparse, quería explicar, quería arreglar las cosas. Pero yo había tomado una decisión definitiva. Le dije a Carmen que transmitiera un mensaje. Dile a Fernando que el Roberto que él conocía, el viejo carga que quería mandar a una residencia, ese ya no existe. El Roberto que existe ahora es alguien diferente. Alguien que no tiene tiempo para personas que solo lo valoran cuando descubren que tiene dinero. Un año después de mi partida, supe por Carmen que Fernando y Mónica se habían separado. La presión de haber perdido 33 millones de pesos había sido demasiado para su matrimonio. Mónica lo culpaba por no haber sabido manejar la relación conmigo. Fernando la culpaba por haber sido tan hostil conmigo. Los niños vivían principalmente con Fernando, quien había tenido que mudarse a una casa más pequeña porque los gastos de la separación habían complicado su situación económica.
Me dolió saber que mis nietos estaban sufriendo las consecuencias de las decisiones de sus padres, pero también sabía que había hecho lo correcto al proteger su herencia en un fideicomiso. Cuando cumplieran 25 años, tendrían la seguridad económica que sus padres habían perdido por su propia culpa. Y la condición de visitarme una vez al año les enseñaría algo que sus padres nunca aprendieron, que los abuelos son tesoros, no cargas. Hoy, 2 años después de mi partida, puedo decir que tomé la decisión correcta. Vivo en un apartamento cómodo en un barrio tranquilo, rodeado de amigos que disfrutan mi compañía, haciendo trabajo que me da propósito, sintiéndome valorado y respetado. Los 33 millones que doné están ayudando a miles de personas que realmente los necesitan. Niños huérfanos que ahora tienen oportunidades educativas, ancianos abandonados que ahora reciben cuidado digno, familias sin hogar que ahora tienen refugio. Carmen viene a visitarme una vez al mes. Hemos desarrollado una relación real, basada en respeto mutuo y cariño genuino. Ella ha aprendido a verme como la persona completa que soy, no solo como su padre anciano. Y yo he aprendido a perdonar, no porque lo que pasó no fuera importante, sino porque el rencor es un peso que no vale la pena cargar a mi edad. A veces me preguntan si no extraño la casa donde viví 40 años, si no lamento haber donado tanto dinero, si no me arrepiento de haber sido tan drástico en mis decisiones. La respuesta es simple. No extraño nada de mi vida anterior, porque esa vida estaba llena de humillaciones disfrazadas de cuidado, de desprecios disfrazados de preocupación, de soledad disfrazada de compañía familiar. El dinero que doné está haciendo más bien del que jamás habría hecho, quedándose en mis cuentas bancarias. Y la libertad que gané vale más que cualquier cantidad de dinero. Por primera vez en años, me despierto cada mañana sin tener que fingir que no me duelen las actitudes de mi familia, sin tener que disimular que sus comentarios no me lastiman, sin tener que actuar como si fuera normal que me trataran como una carga. He aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto no se mendiga y que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. He aprendido que familia no es quien te dio la vida, sino quien hace que esa vida valga la pena vivirla. He aprendido que ser viejo no es una enfermedad que hay que esconder, sino una experiencia que hay que celebrar. Y más importante que todo, he aprendido que a veces la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos no es dinero, sino una lección sobre las consecuencias de tratar mal a las personas que amas. Fernando y Mónica perdieron 33 millones de pesos, pero ganaron algo que vale más: la comprensión de que las actitudes tienen precio y que ese precio a veces es más alto de lo que uno puede pagar. Hace pocos días recibí algo inesperado. Una carta escrita con letra infantil, llena de errores de ortografía, pero rebosante de cariño. Era de Paulo, mi nieto mayor, quien ahora tiene 10 años. «Abuelo Roberto», decía la carta, «papá me contó que fuiste muy inteligente con el dinero y que ayudaste a muchos niños pobres. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Mamá dice que no podemos buscarte, pero yo voy a esperarte hasta que pueda ir a visitarte solo. Te amo mucho y no creo que seas una carga. Creo que eres el abuelo más genial del mundo». Esa carta me llegó más profundo que cualquier disculpa de adulto. Me recordó que hay inocencia en este mundo que aún puede ver la bondad donde otros solo ven problemas. Y me dio esperanza de que tal vez, cuando Paulo y Sofía sean mayores, la historia tenga un capítulo diferente.
Un capítulo donde los nietos entiendan lo que los padres nunca comprendieron. Si hay alguien escuchando esta historia que está pasando por algo similar, quiero decirle algo. Usted vale más de lo que otros creen. Tiene más fuerza de la que imagina, y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merece. No permita que nadie, ni siquiera su propia familia, lo trate como una carga. Usted es un ser humano completo, con dignidad, con derechos, con valor propio. Y si hay alguien escuchando que tiene padres ancianos, quiero decirle esto. No asuma que sabe todo sobre ellos. No asuma que porque son viejos ya no tienen nada que ofrecer. No asuma que su única función es esperar la muerte sin molestar. Tómese el tiempo de conocerlos realmente, de valorar su experiencia, de disfrutar su compañía mientras aún pueda hacerlo. Porque un día, cuando ya no estén, no se va a arrepentir del tiempo que pasó con ellos. Se va a arrepentir del tiempo que no pasó, de las conversaciones que no tuvo, de las historias que no escuchó, de las lecciones que no aprendió. Y para entonces ya será demasiado tarde. Yo, Roberto Mendoza, a los 74 años, puedo decir que finalmente encontré lo que había estado buscando toda mi vida. Una familia que me valora, amigos que me respetan, y la paz de saber que mis últimos años los viviré con dignidad, rodeado de gente que entiende que ser viejo no es un problema que hay que resolver, sino una bendición que hay que celebrar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que durante 30 años guardó un secreto esperando poder compartirlo con amor, pero que terminó usándolo para enseñar una lección sobre el respeto. Una lección que espero que otros no tengan que aprender de la manera tan dolorosa como la aprendió mi familia.